Buenos días, hermanos. Un cordial saludo para cada uno de ustedes. Me basaré en esta reflexión de la palabra de Dios hoy en el libro de Hechos, capítulo 3, versículos 1 al 10. Aquí tenemos lindas palabras de Dios, enseñanzas para nuestra vida de lo que dice este pasaje. Hechos, capítulo 3, versículos 1 al 10. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en el templo, a la puerta que se llamaba la Hermosa, para pedir limosna. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Este pasaje nos lleva a extraer varias enseñanzas para nuestra vida, queridos hermanos. El pasaje es precioso porque nos invita a poder pensar de cómo era el ejercicio de los primeros creyentes o la primera iglesia naciente en Jerusalén. Primero, sacamos como enseñanza de este pasaje que aquí comienzan los ejercicios propios de la iglesia, versículo 1. Si nos detenemos a pensar en este solo versículo, encontramos varias cosas que podemos extraer del versículo. Primero, deja ver un horario de culto. La palabra dice que era la hora novena y serían las 3 de la tarde. O sea, en plena tarde los primeros hermanos en el Señor, tenían su horario de culto y nada menos que un culto de oración. También el versículo 1 nos muestra que aquí ya habían líderes, Pedro y Juan, que se les conoce como los guías espirituales de esos tiempos, o los llamados también pastores, Pedro y Juan. Algo más también que extraemos del versículo 1 es que el culto se le llamaba de esa manera, un culto de oración. Y esto es muy interesante, queridos, porque la iglesia naciente en el primer siglo comienza con este tipo de culto, un culto de oración. En medio de esta realidad se glorificó el Señor, que vamos a ver más adelante. Otra enseñanza que sacamos de este pasaje es que la predicación era una poderosa predicación acompañada de milagros. Versículos 2 al 7. Ustedes pueden leer estos versículos en casa. La predicación era la gran noticia del Cristo resucitado y la llegada y presencia del Espíritu Santo obrando en los primeros discípulos o los primeros creyentes para salvación y también para sanidad física. Esto se ve en el pasaje que hemos leído. El Espíritu Santo, lo que deja ver aquí la palabra es que es el poder de Dios. Y hay un detalle muy interesante aquí. Es que la espiritualidad se hace en el poder de Dios. Pedro y Juan, así se evidencia en ellos que la espiritualidad en un hombre creyente converso se hace en el poder de Dios. Es entonces cuando las carencias son removidas de su lugar, cuando Dios se glorifica, obrando milagros, sanidades y todo lo que queramos recibir de Dios se glorifica en este tema de la espiritualidad que se hace en el poder de Dios. Él no tenía sustento, él no tenía trabajo, menos no tenía Cristo en su corazón. En el mundo ambas cosas están presentes.
Por un lado está la espiritualidad que se lleva y se hace en el poder de Dios y que lo hacen los conversos, los hijos de Dios. Y por otro lado está la carencia que impide vivir bien. Otra enseñanza que sacamos de este pasaje es la siguiente. La obra de Dios trae vida donde no hay vida. Versículos 6 al 9. Este hombre enfermo no podía caminar. Sus pies, sus piernas no podían caminar. Y aquí había una invalidez. Y esto es interesante porque la obra de Dios trae vida donde no hay vida. Pedro dijo, cuando vio a este hombre inválido, no tengo plata ni oro, pero mire lo que dice en sus palabras, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, se le afirmaron los pies y tobillos. Lo que recibió aquí el hombre enfermo fue la revelación del Cristo crucificado y resucitado con milagros y prodigios para la gloria de Dios. El hombre fue sanado instantáneamente y es interesante, entró con ellos a la casa de Dios. Así es la obra del Señor. Una gran reflexión para nuestra vida en el día de hoy. Concluye diciendo, queridos hermanos, que la invalidez se ve en los distintos escenarios de la vida. 3 de ellos, por ejemplo, la invalidez física, la invalidez por carencias y la invalidez por tema espiritual. Solo la obra de Dios puede dar vida donde no hay vida. Donde está la invalidez, allí Dios puede llegar con todo su poder para que Él se glorifique, salvando, sanando y dando todo lo que el ser humano necesita. Lo que hace con milagros y lo hace también con prodigios es el poder de Dios obrando en cada una de nuestras necesidades. Este pasaje es impresionante. Esta curación, esta sanidad del hombre enfermo, postrado, Dios hizo el milagro. Dios hizo la sanidad para el bien de él. Y entró con ellos a la casa de Dios. Eso es lo más lindo y precioso en esta reflexión. Queridos hermanos, en esta mañana Dios te bendiga y Dios desea glorificarse en donde está tu invalidez. Dios desea hacerlo. Él quiere entrar, obrar milagros, quiere obrar sanidad en bien de tu propia vida. Solo tú sabes dónde está tu invalidez. Puede ser una invalidez física, una invalidez por carencias, pero lo principal pudiera ser que hubiera una invalidez espiritual. Y eso es lo que Dios desea llenar y sanar para la gloria del Señor, esta parte de tu vida, o si no, es enteramente. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, esta palabra que sea glorificada en medio de cada uno de los corazones de los tuyos y de aquellos también que aún no te tienen en el corazón. Esta palabra glorifícala en medio de cada uno de los tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Bellas son, bellas palabras de vida.